Camila tiene un juego con el siguiente tablero y debe ubicar los números 1, 4, 7, 10 y 13 de tal forma que la suma del renglón sea la misma que la suma de la columna. ¿Cuál es la mayor suma que puede obtener? Si analizamos el texto del problema, nos está preguntando por la mayor suma que puede obtener. Y si revisamos un poquito más, nos vamos a dar cuenta que vamos a utilizar estos 5 números porque aquí hay 5 espacios. Y luego nos aclara que la suma del renglón debe de ser igual a la suma de la columna, es decir, lo que sume en horizontal debe de dar lo mismo a lo que sume en vertical, y nos está pidiendo la mayor suma, es decir, el mayor valor posible en horizontal que se pueda hacer también en vertical. Entonces, por favor, copien el problema en su cuaderno, copien la figura y analicen por qué debe ir cada número o por qué debe ir algún número en alguna cierta posición. Visualicen bien el arreglo de la cuadrícula para que vean qué espacio es diferente a otro espacio. Pero bueno, por favor pausen el video para que lo intenten ustedes en su cuaderno y ya que hayan terminado, regresan al video. Bueno, entonces vamos a analizar la figura. Nosotros sabemos que el renglón debe de dar la misma suma que la columna. Y nosotros sabemos que este número del centro debe de ser el mismo que este otro número del centro. Sí, ese es este de aquí. Bueno, entonces vamos a ver un detalle. Si nosotros no sabemos qué números van en cada posición, pero vamos a suponer que la suma de esos tres es 10. Eso significa que la suma de estos otros tres de la columna también será 10. Y entonces, si sumamos ambos arreglos, es decir, lo horizontal con lo vertical, vamos a tener dos veces el valor de la suma, es decir, de la suma del renglón o de la suma de la columna. Entonces aquí le voy a poner dos veces el valor de la suma. Y si la suma es 10, entonces el valor será 20, es decir, el doble. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de 10 fuera 11? ¿Sí? Que fuera un número impar. Lo que pasaría es que aquí sería 11 y entonces el resultado no sería 20, el resultado será 22. Y si se fijan, primero era 20 y ahora es 22, y siempre vamos a obtener una suma que sea par. ¿Por qué? Porque lo estamos multiplicando por 2, ¿sí? Es decir, nosotros no sabemos qué números van, nosotros sabemos que van a ir el 1, el 4, el 7, el 10 y el 13, pero como aquí tenemos 6 espacios y uno repetido, es como repetir alguno de estos 5, y eso es lo que queremos encontrar. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora, voy a quitar esto de aquí, lo que vamos a hacer ahora es verificar cuánto nos da la suma de los números que nos está dando el problema, que es 1, 4, 7, 10 y 13. Si nosotros hacemos la suma, vamos a obtener 1 más 4, 5, más 7, 12, más 10, 22, más 13 son 35. Pero 35 es un número impar. Y nosotros ya vimos ahorita que el resultado de sumar estos 5 números y de repetir uno de ellos nos debe de dar un número par. Entonces, si nosotros queremos que este impar se convierta en par,
sumándole uno de estos números, pues nos damos cuenta que lo que tenemos que hacer es sumarle algún número impar, porque nosotros sabemos que un número impar más otro número impar nos da como resultado un número par. Entonces aquí le vamos a poder sumar el 1, el 7 o el 13, que son los únicos impares de los números que está disponibles en el problema. Y entonces vamos a ver qué sucede. Si nosotros sumamos el 35 más el 1, nos da 36, que el 36 es un número par. Luego, si nosotros sumamos el 35 más el 7, nos da 42, que eso también es un número par. Y si nosotros sumamos 35 más 13, esto nos va a dar 48, y esto también es un número par. ¿Sí? Entonces nosotros sabemos o podemos empezar a deducir que el número que va a ir aquí en el centro va a ser un número impar. ¿Cuál? Pues podría ser el 1, podría ser el 7 o podría ser el 13. Ahora, ¿cómo vamos a definir cuál va a ser de esos tres? Pues nos regresamos a la pregunta del problema y nos dice la mayor suma. Entonces, ¿con cuál número obtenemos la mayor suma? Pues con el 13. Eso significa que nosotros vamos a escribir el 13 aquí. Y no nos interesa cómo van a quedar los demás números. Lo que nos interesa es cuál es la mayor suma. ¿Sí? Aquí en esta suma tenemos 35 más 13, es decir, tenemos todos estos más este otra vez. Eso significa que cuál va a ser la suma de una columna y cuál va a ser la suma del renglón. Pues si lo estamos sumando todo esto más esto y nos da 48, eso significa que cada uno debe de ser 24. Entonces 48 entre 2, ¿por qué? Porque es una columna y es un renglón, y entonces nosotros sabemos que la mayor suma posible será 24. ¿Sí? Aquí le voy a poner 24. Pero pues vamos a ver si coincide. Vamos a establecer los demás números. Voy a borrar esta parte de aquí. Y entonces vamos a ver qué sucede. Nosotros sabemos entonces que la suma de este y este va a ser 35, que es la suma de los 5, menos el 13, porque el 13 va a estar en el centro y nosotros nada más queremos los otros 4. Eso significa que va a ser 35 menos 13, y esto nos da 22. Eso significa que la pareja que vaya en el renglón va a ser igual a la suma va a ser igual a la suma de la pareja que vaya en la columna. Entonces, pues como va a ser igual, tendríamos que dividir 22 entre 2 y esto nos da 11. Eso significa que nosotros vamos a escribir parejas de números que sumados nos den 11. Y nosotros tenemos disponibles el 1, el 4, el 7 y el 10. Y si nos fijamos, tenemos la forma de obtener ese 11 sumando 10 más 1 y también sumando 4 más 7. Eso significa que en cualquiera de las posiciones que tenemos aquí podemos poner cualquiera de esas dos parejas. Es decir, aquí poner el 1 y acá poner el 10. Y luego aquí el 4 o el 7, o intercambiarlos, es decir, vamos a tener 4 formas diferentes de hacer este acomodo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque podemos poner el 10 aquí arriba y el 1 aquí, y ya tenemos una segunda solución aparte de la anterior, y luego podríamos intercambiar también el 4 y el 7. Y aquí tendríamos otra solución, ¿sí? Ya llevamos 3. Y si regresamos al primer acomodo, que era
abajo el 10 y arriba el 1, ahí tenemos la cuarta forma, ¿sí? Ahora, eso es para la mayor suma posible. Anoten esto en su cuaderno, reflexiónenlo y ahora, como reto para ustedes, teniendo este mismo arreglo, teniendo estos mismos 5 números, ¿cuál va a ser la menor suma que se va a poder obtener para un acomodo? Entonces, esto háganlo ustedes ahí aparte, vuelven a hacer esta figurita y ustedes me definen cuál va a ser la menor suma que puedan obtener que sea igual en la columna y en el renglón. Entonces, espero les haya gustado el problema, reflexionenlo, es un problema bastante interesante porque vamos analizando cada parte y pues resuelvan el reto que les estoy dejando aquí. De todas maneras, cualquier duda, cualquier comentario, por favor lo dejan aquí abajo del video y con todo gusto les ayudo.